vamos a preparar un pie de manzana, pera y arándanos. Para preparar este pie, lo que vamos a ocupar van a ser 4 manzanas grandes, puedes utilizar del tipo que tú gustes, a mí me gusta usar variado, 2 peras medianas, una taza de arándanos, puedes ponerle un poquito más si tú gustas, 2 tapas para pie, puedes prepararla, aquí abajito está la receta, o puedes comprar de las que ya vienen preparadas en la tienda, media taza de azúcar morena, un cuarto de taza de azúcar blanca, unas 4 cucharadas de fécula de maíz, unas 2 cucharaditas de mantequilla, ese es opcional, una cucharadita de canela molida, un cuarto de cucharadita de jengibre en polvo y un cuarto de cucharadita de nuez moscada. Te recuerdo que la lista completa junto con la receta paso a paso está en el blog, que aquí abajito te dejé el link. Bueno, lo primero hay que preparar la fruta. Para esto, bueno, le vas a quitar la piel a la pera y a las manzanas y las vas a cortar así en cubitos como lo ves. Y después le vas a poner los arándanos y lo vas a mezclar todo muy bien. Después vas a ponerle el azúcar blanca junto con el azúcar moreno y las especias. Yo nada más le pongo canela, jengibre y nuez moscada, pero tú le puedes poner a lo mejor una pizquita de clavo o del que venden en la tienda que dice allspice, también le daría un buen sabor. Bueno, le pones todos estos ingredientes y los vas a mezclar muy bien y los vas a dejar reposando ahí por unos 5 minutos para que, bueno, la fruta suelte el jugo. Mientras tanto, en un molde extendido, bueno, donde vamos a poner el pie, lo vas a engrasar, bueno, esto para que no se nos vaya a pegar. Bueno, después colocas la base del pie y después le vas a poner, bueno, el relleno que ya preparamos junto con el juguito que esté al fondo, ahí todo se lo vas a poner. Y si gustas le puedes poner también unos cuadritos de mantequilla así encima. Yo opté por no ponerlos, pero de todas maneras queda igual de rico. Después le vas a poner la segunda capa del pie, así como lo puedes ver, y recuerda que tienes que cerrar muy bien las orillas. Esto, bueno, para que no se nos vaya a salir el relleno. Y después le puedes poner así con una brochita de cocina un poquito de leche o de huevo batido. Esto va a ayudar a que, bueno, el pie quede doradito y quede un poquito brillosito. También si gustas le puedes espolvorear un poquito de azúcar con canela y también queda muy bien. Recuerda de hacerle orificios al pie para que a la hora de meterlo al horno, bueno, pues respire. Y bueno, lo vas a hornear a 350 grados Fahrenheit por aproximadamente una hora y 10 minutos. Más o menos ahí le calculas el tiempo hasta que, bueno, el pie quede bien horneado. Y bueno, miren, aquí tienen cómo queda este delicioso pie. A mí se me salió un poquito el relleno, pero no importa, lo importante es de que sabe delicioso y a toda mi familia y a mis invitados les encantó porque yo lo hice para la cena de Acción de Gracias, pero este pie va perfecto con esta temporada de fiestas decembrinas que ya se nos acerca la Navidad y el Año Nuevo y bueno, si se puede, ¿por qué no? En cualquier época del año. Y bueno, a mí me gusta acompañarlo con una bolita de helado de vainilla o con crema batida y se lleva perfecto. Ya sabes, si a ti te gusta un poquito más dulce el pie, le puedes agregar un poquito más de azúcar. Y bueno, así queda. Espero que les haya gustado esta receta que es, repito, deliciosa y una de mis favoritas para esta época. No se les olvide dejarme sus comentarios, darle me gusta, seguirme en el blog, Twitter, Facebook e Instagram.